Muy bien, pues entonces os comparto pantalla. Vamos a ir trabajando un poco en los dos ambientes. A ver, esto de aquí lo quitamos. Vale, bueno, pues este es el webinar que queremos hacer. Es el título que le hemos dado, ya veréis, a ver si tiene la cosa lógica o no. Y comentaros que nosotros trabajamos desde Emergentes en una especie de dinámica que se apoya como en 4 grandes pilares, ¿no? Hablamos somos en principio, nuestro foco que veis arriba a la izquierda es ser un espacio de diversidad para co-crear el futuro organizacional. Y trabajamos desde esos 4 pilares. Hay un pilar que es la parte que llamamos inspiramos, que es el punto de encuentro, un poco el hacer los comentarios e ir conectando y abriendo miradas alrededor de lo que emerge. Tenemos otro espacio que es colaboramos, que es experimentar lo que es ya colaboración en proyectos y cosas concretas. El aprendemos, que sería sistematizar en la escuela. Y hoy esto que vamos a ver entra ya dentro de ese 4.º pilar, que es el aspecto ya de intervención, de acción en las organizaciones, ¿no? Y lo que queremos plantearos hoy es una idea, un programa alrededor de cómo iniciar la intervención en las organizaciones. Entonces, vamos a ver. 3 grandes partes. Una primera parte que es una contextualización muy rápida, una contextualización para ver un poco si vemos el contexto todo de una forma parecida. Una segunda parte que es una manera de cómo nosotros vemos el acercamiento a la evolución de las organizaciones. Y la tercera parte es el programa en sí, que queremos mostraros con un poquito más de concreción ya. Después de eso haremos un espacio para poder intercambiar ideas, impresiones y demás, y luego bueno, pasaremos un pequeño cuestionario después para comentarlo posteriormente, ¿no? ¿Qué queremos hacer en este webinar? Pues en esa idea del futuro que nos viene y lo que está emergiendo y todo lo que en cierta manera estamos viviendo de forma acelerada, nos hemos puesto una especie de marco temporal medio, un marco temporal de medio plazo, y lo que queremos es trasladaros nuestra forma de ver cómo iniciar el camino, y que veréis que lo apoyamos en lo que llamamos, entre comillas, unas nuevas formas de hacer. Entonces, el contexto, supongo que no es nada original hablar de que el contexto donde estamos es un mundo complejo. Entonces, en ese mundo complejo, lo que estamos viendo es que estamos en pleno tránsito de un mundo, del viejo mundo, que es un viejo mundo, bueno, como relativamente ordenado, donde aunque tuviera ciertos niveles de complicación, mirábamos hacia atrás y teníamos referencias para dar respuestas estándares. Es un mundo donde ha imperado e impera todavía en gran medida el pensamiento lineal, el pensamiento cartesiano, el buscar las relaciones causa-efecto. Y también es un mundo que ha vivido con una cierta sensación de que los recursos externos son ilimitados. Ha vivido desde esa filosofía, ¿no? Quizás una expresión de ese viejo mundo puede ser la figura del mecanicismo, del argumento mecánico, ¿no? ¿Y a dónde estamos yendo? A un mundo donde es un mundo de velocidad, es un mundo de virtualidad, es un mundo de imprevisión, de pandemias o de cosas absolutamente inesperadas, de agotamiento ya en muchos casos de recursos, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo ya que empieza a ser impredecible, que no tenemos ya referencia del pasado, que lo que tenemos que construir hacia adelante va a ser difícilmente apoyándose en el pasado, que entramos ya en contextos de complejidad, de caos, de alguna forma de respuestas que tienen que ir un poco sobre la marcha, respuestas emergentes, ¿no? Y donde necesitamos, y no quiere decir que lo estemos usando, necesitamos una visión, una perspectiva sistémica, una perspectiva organicista y social del mundo. Y también creo que estamos empezando ya a comprobar que el mundo no es infinito y que empezamos a vivir con escasez de recursos, ¿no? Pues la pregunta es, ¿y cómo estamos abordando esta complejidad, ¿no? Si nos acercamos ya en esa visión de contexto hacia lo que es el mundo de las organizaciones, pues yo creo que solo tenemos más o menos todos claros acerca de que estamos en ese mundo mecanicista, de jerarquías verticales, de silos, de concentraciones de poder y liderazgos, de una tendencia hacia la individualidad y donde lo que pesa, lo que impera son los resultados, ¿no? Y parece, por las cosas que se van viendo venir, que estamos yendo hacia un mundo de modelos orgánicos,
donde empiece a haber ya, por ejemplo, un cierto equilibrio entre la jerarquía vertical y horizontal, donde se empiezan a distribuir la autoridad, los liderazgos, y con mayor tendencia hacia la colaboración, y los resultados en los casos ya en que se están produciendo pasan de ser un fin exclusivo a ser un medio para conseguir distintos fines y distintos propósitos, ¿no? Y entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí es, y este reto donde en gran medida la mayor parte de organizaciones están en esta parte de la izquierda, ¿cómo pasamos a esta parte de la derecha que está emergiendo, ¿no? Esto es un poco un análisis súper somero y súper rápido lo que tenemos ahora. Esto es el planeta Tierra en 2022 aproximadamente, ¿no? Y bueno, la pregunta también que subyace en todo esto, que nos podemos hacer cada uno de nosotros es, ¿y tú qué vas a hacer? En fin, ¿cómo podemos actuar en esto, ¿no? Y en base a ese cómo podemos actuar en esto, queríamos pediros vuestra colaboración. Entonces, queríamos pediros vuestra colaboración. Si me podéis poner, Carmen o Juan, tal en el chat el link de Google Club. Vamos a haceros un par de preguntas solamente para trabajarlas en conjunto. Si lo queréis hacer desde el móvil, tenéis este código QR. Si lo queréis hacer en el ordenador, os han pasado el link desde el chat. Y si no lo tenéis aquí también puesto, este es el link. Y os queríamos hacer un par de preguntitas. ¿Estáis preparados? Ya tenéis el link en el chat, ¿vale? Pues una pregunta sencilla. Para ser competitiva y sostenible en 2025, poner vuestra imaginación en marcha, ¿qué retos tiene vuestra organización? A ver, un momentito, que me está con ello. Pues la imaginación al poder. Tenemos un par de minutitos para reflexionar y bueno, plantearnos qué... Perdonad un segundo, perdonadme que he cometido un error y me he metido en la no segunda. Es la pregunta, Pedro, ¿eh? Que no es la pregunta, ¿no? Por eso, es que me he pasado a la siguiente pregunta, perdonad. Esta es la pregunta. ¿Qué retos tiene tu organización? Que en un momento me he pasado a la segunda. Luego la recogemos. Y espera que voy a abrirlo. Ya estamos. De momento parece que no tiene ningún reto ninguna organización. No. Esto me alegra. Eso está bien. A ver, se ve ahí que los dos temas que han salido están relacionados con la digitalización por un lado. Vale. Y por otro lado... Y las nuevas competencias humanas también. Sí. El paradigma del control y mando. Aquí hay una que es hay distinta, que es alineación de conceptos, intenciones y emociones. Y mecanismos de reflexión y de discernimiento. Buen aporte. Sale ya el tema del liderazgo pobre. Y otra, actualizarnos y adaptarnos. O sea, algo saldrá de eso posteriormente, en ese actualizarnos y adaptarnos. Quedan 10 segunditos. ¿A alguien le falta un poco más de espacio para contestar? Bueno, por el momento hemos hecho esta primera recogida. Luego, si acaso, le damos un vistacillo, si os parece. Y vamos a la siguiente parte, que es las dificultades. Es decir, en ese tránsito, en esos retos, ¿con qué dificultades pensáis que nos vamos a poder encontrar? Para atender a estos retos que acabamos de nombrar.
Sale la de antes, la de paradigma de control y mando, que no sé si, pero vamos, se ve que hay, es una dificultad en sí. Mientras voy respondiendo, Melissa, por favor, ¿nos pones el lugar desde el que te conectas? ¿Y tu apellido, por favor? Bienvenido, Jacobo. Sale aquí la importancia del tema de los resultados y sobre todo la parte económica como foco, como prioridad. Y sale la parte, por otro lado, ya que toca a las personas. En donde se ve pues, que prácticamente no hay ese conocimiento relacionado con los temas humanos. A ver. Adaptación de los colaboradores, es decir, un tema de relaciones entre empresas, asumir el reto. Es decir, ahí hay un tema de relación, colaboradores habría que verlas, entiendo que a nivel de personas o a nivel de organizaciones. Capacitación en técnicas de productividad y motivación. ¿Cómo combinar quizá ambas dos cosas? Muy bien. Pues lo dejamos aquí, si os parece, un poco aparcado. Ya lo retomaremos, si acaso, en la conversación después. Han salido ya una serie de ideas que nos van posicionando y seguimos un poco trabajando en este terreno. Al menos, no sé si os pasa a vosotros, pero nosotros lo que vemos es que vemos que no encontramos, ¿no? Creemos que no hay recetas inmediatas, no hay bálsamos de Fierabrás ni soluciones universales, lo cual no deja de ser una mala noticia. Pero bueno, sí que creemos, buena noticia, que hay formas de acometer toda esta complejidad. Hay formas de hacer que nos pueden ayudar en esto, ¿no? Entonces, en ese referente imaginario del 2025, que para nosotros simplemente es una fecha de medio plazo, no tiene otro significado que pensar en medio plazo, sí que tenemos una máxima fundamental, es ponte a hacer, sí, pero no solo. Es decir, el futuro ya no puede ser individualista, ese es un primer mensaje claro que volcamos, ¿no? Y hablamos de nuevas formas de hacer y ponemos aquí 3 o 4 ejemplos, que puede ser un cambio de mentalidad de las personas hacia lo colaborativo, a ser conscientes de que tenemos que trabajar entre todos para poder afrontar los retos de la complejidad, que tenemos que ser capaces de interrelacionarnos para poder co-crear, que tenemos que activar las fuerzas que ya tiene nuestra organización para ser flexibles y abiertos al aprendizaje, y que tenemos que ser capaces también de generar nuevos escenarios dentro y fuera de la organización. El mundo, cuando decimos de colaborar, no solamente es dentro de la organización, sino también entre el resto del ecosistema donde vive la organización. Y en ese contexto, lo que, bajo nuestra perspectiva, es que necesitamos hacer todo esto, no es inmediato, es un proceso consciente de transformación. Es un poco el foco de lo que queríamos plantearos de como el inicio, ¿no? del contexto. Vamos ahora en un planteamiento que nosotros hacemos como 4 grandes claves que englobamos bajo un concepto de la innovación colaborativa, ¿no? En un mundo complejo, en un mundo que tenemos que resolver entre mucha gente, necesitamos tener herramientas o formas de hacer, como puede ser el design thinking o el pensamiento de diseño, que nos permite trabajar modelando de forma iterativa en procesos de divergencia y convergencia para poder ir poco a poco entendiendo lo que está pasando en cada momento y sobre todo prototipando y construyendo cosas para que funcionen. Para nosotros esto es un poco la base de ese concepto de innovación colaborativa, es como el trasfondo que estamos siguiendo, ¿no? Y aquí en esa base encontramos 4 grandes claves que las hacemos como en una posición primero a la izquierda de entender dónde estamos. Y hablamos de una mirada hacia afuera y una mirada hacia adentro, hacia afuera de la organización y hacia dentro de la organización, y después, una vez con esa posición ya de conciencia, ¿no? Estamos una parte de evolución y otra parte de sostenibilidad. ¿Qué pretendemos con esto? Tener claridad, medios y confianzas para poder pasar a la acción. Es decir, muchas veces lo que vemos es que en el mercado hoy día salen muchas recetas inmediatas, concretas y demás, y que realmente acaban siendo inoperativas porque verdaderamente
no sabemos para qué se han hecho, ni dónde se han hecho, ni cómo se han aplicado, ni si era lo que necesitaba en ese momento la organización. Analizamos estos 4 puntos. Mirada hacia afuera, también lo mismo, simplemente un rasgo rápido de un mundo que está entre la complejidad del caos. Y creo que tenemos recientitos cómo todo el tema de la pandemia nos ha llevado rápidamente de un mundo muy complejo a un mundo en caos. Y eso posiblemente no va a ser la última vez que nos ocurra. Tenemos que ser conscientes de que vamos a estar en ese umbral entre la complejidad y el caos, ¿no? Donde estamos viviendo aspectos que no hace falta repetirlos todos, de digitalización, globalización, innovación disruptiva, y tenemos una serie de condicionantes externos a la organización que lo podemos ver como tantas cosas en la vida, de forma como una crisis o una oportunidad que tenemos ahora, ¿no? Entonces, para esa oportunidad sí que necesitamos saber dónde está mi organización. Ante todo este contexto, ¿cuál es la posición de mi organización? Ese es el primer aspecto de la mirada hacia afuera. Tenemos después la mirada hacia adentro. Aquí hemos planteado una serie de preguntas que cuando trabajamos en clientes y en proyectos, pues raro es que nos salgan varias de estas en las charlas iniciales que tengamos con una organización, ¿no? Estos son como lugares recurrentes, lugares comunes que nos ocurren, y en este caso también la cuestión que nos pregunta muchas veces es ¿y por dónde empezar? Porque es una especie de situación que no sabes un poco por dónde acometer el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta mirada hacia adentro? Y también para tomar conciencia, hablamos de la complejidad, el mundo caótico, como si todo estuviera fuera, pero la realidad es que la complejidad también está dentro y tenemos que tomar conciencia de que está dentro porque una organización es un sistema complejo, es un sistema donde hay múltiples elementos, todos interrelacionados, todo está relacionado con todo, y entonces no es fácil, desde una mirada de pensamiento lineal, no es fácil el intervenir en toda esta complejidad, ¿no? Un planteamiento es, necesitamos saber con qué fortalezas contamos, qué necesitamos para evolucionar. Y entre estos 2 primeros puntos nosotros los encajamos a través de una figura que es el prediagnóstico, que nos permita tener esa conciencia de la sensibilización, de lo que está pasando, para ponernos ante una situación de decisión de qué queremos hacer, ¿no? Si entramos en el siguiente paso, en el paso 3, hay una cosa que para nosotros también siempre es muy importante, es en la organización, el valor lo tienes dentro, no puedes pensar que fuera te van a resolver nada. El valor y la realidad, los problemas y las soluciones las tienes dentro, ¿no? Y lo que necesitas es tener un proceso ordenado y unas formas de hacer que necesitan tiempo, voluntad y compromiso. No hay recetas fáciles, no hay recetas inmediatas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta evolución? Pues fundamentalmente descubrir los potenciales que tiene nuestra organización, activar las fuerzas de nuestra organización, el poner en marcha toda una serie de recursos que muchas veces por estas estructuras verticales, jerárquicas, están, por decirlo de alguna manera, ocultos o están en cierto modo sojuzgados, ¿no? Entonces aquí tenemos simplemente un primer enfoque de varios aspectos que hay que trabajar desde el punto de vista de orientación de la organización, el propósito, estrategia, objetivos, el empezar a trabajar en las personas, desarrollar liderazgo, cambiar marcos mentales, empezar a trabajar en modelos colaborativos, activar la inteligencia colaborativa, y todo este recorrido, sin entrar en muchos detalles, es un camino de evolución organizacional. Ahora bien, esta evolución organizacional hay que hacerla de una manera con un equilibrio sostenible, con una dinámica sostenible. Entonces aquí en la parte de sostenibilidad nosotros lo que trabajamos es en tener siempre zonas de recogida de información para poder ver en qué medida estamos en equilibrio. Por ejemplo, si sabéis un poco, este es un modelo muy típico de las 3 grandes patas de una organización, el propósito, las personas y la estructura y procesos, en qué medida esas 3 grandes pilares están equilibrados entre sí. No hacemos nada teniendo una maravillosa actuación con las personas y luego resulta que en estructura y procesos logramos pobres resultados. Tenemos que tener, por ejemplo, equilibrio entre innovación y adaptación. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos que tener equilibrio entre los objetivos que nos planteamos y los resultados que conseguimos. Y entre, de alguna forma, esto sería lo tangible, objetivos y resultados. Y lo intangible, nuestros valores, nuestra forma de hacer y demás, en qué forma están permeando ya la cultura organizacional y estamos consiguiendo esto, ¿no? Entonces, esto sería un poco el marco de cómo podemos medir el avance sostenible de la organización. Y con esto completaríamos de una forma general el proceso que nosotros llamamos de innovación colaborativa, un poco todo el acompañamiento para la acción, en estas 4 grandes piezas. Vamos a ir un poquito avanzando después de estas 4 grandes piezas y os vamos a plantear un pequeño ejemplo, por ver un par de situaciones, empresas que conocemos todos, que han sido
mundialmente conocidas y además han sido líderes en su reacción mercados, y ambas dos, por ejemplo, han sido centenarias, como en función de esta dimensión del equilibrio entre la innovación y la adaptación han tenido pues, evoluciones y resultados muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kodak, que era una empresa plenamente innovadora, que tenía el mundo de la fotografía llegado a dominarlo con unos porcentajes del orden del 60% en Estados Unidos y en todo el mercado de películas, en todo el mercado audiovisual, incluso en el mercado de cámaras, en las cámaras iniciales de bajo coste. Y bueno, pues tuvo un crecimiento desde el final del siglo pasado hasta pues prácticamente los años 70-80, un crecimiento continuado, ¿no? Incluso, como detalle significativo, más que inventó, hizo la primera cámara digital, es decir, fue la primera entidad que empezó a trabajar ya con la fotografía digital. Pero ¿qué pasó? Que esa capacidad de adaptación le falló, es decir, innovaban mucho, pero no fueron capaces de ver que el mercado poco a poco estaba cambiando. Y no fueron capaces de ver que esa ventaja que ellos tenían en la fotografía digital se lo fueron comiendo. Se lo fueron comiendo de manera que del año 75, que ellos tenían ya un primer prototipo de cámara digital, acabaron en el año 2011 en la bancarrota, porque no entendieron el nuevo mercado que venía, fueron incapaces de adaptarse, ¿no? Este es un claro ejemplo, y hoy día Kodak subsiste en un mercado marginal, ya no el de la fotografía clásica, y algo así como con una dimensión del 10% de lo que era en su momento, ¿no? Sin embargo, tenemos alrededor un ejemplo que es muy significativo de una compañía igualmente centenaria, igualmente innovadora, igualmente, pues ahí veis, por ejemplo, pues el disco duro, la memoria RAM dinámica, las tarjetas, los códigos de barras, el primer PC ha sido un referente de innovación en el ámbito de la tecnología en todo el siglo XX, pero fue consciente de que estaba cambiando el mercado y el mundo, y para que os hagáis idea, sigue trabajando en la tecnología, sigue innovando. Esta fotito que hay abajo a la derecha es el primer ordenador cuántico comercial. Y lo que sí que ha hecho ha sido evolucionar y adaptarse a todo un mercado, y ahora mismo el más del 50% de su facturación viene por vía servicios, y ya en la parte de productos y equipamientos solamente tiene del orden del 30%. Entonces, ha sabido hacer ese proceso de adaptación, ¿no? Es como dos grandes ejemplos de grandes gigantes, de cómo uno ha sabido entender ambos dos innovaban, pero uno solamente se quedó en la innovación y otro ha sabido entender el equilibrio entre innovación y adaptación. Y si bajamos un poco a un nivel más local, y en este caso pues son dos pequeñas empresas en España, vamos a hacer referencia a un par de ellas, que son organizaciones que ya llevan unos cuantos años trabajando de otra forma, trabajando ya en modelos autogestionados, trabajando en horizontal. Pues son organizaciones que tampoco hace falta que sean inmensamente grandes. Deluxe y compañía tiene unos 150, 160 personas. Empezó trabajando en restaurantes, ha hecho proyectos de desarrollo social como catering social con todos los trabajadores son discapacitados. En medio de la pandemia ha empezado a trabajar en la venta online de productos saludables, es decir, ha hecho una organización que se adecua y se adapta a las circunstancias que están ocurriendo en cada momento en el mundo, ¿no? Y van funcionando, pues yo creo que muy razonablemente y con una eficacia francamente destacable, ¿no? Un segundo ejemplo que solemos poner también es otra pequeña compañía. Esta es una pyme del País Vasco, son alrededor de 90 trabajadores, y esta gente exactamente trabajan ya en forma autogestionada, trabajan ya en forma absolutamente horizontal, horizontal con sus liderazgos evolutivos y demás. Y bueno, pues han ido año por año, en la última década que ya están trabajando en este modelo, pues no ha habido año que no haya aumentado un 10, un 20, un 30% de facturación. Es decir, les está funcionando perfectamente el modelo, y sabiendo además que tienen evidentemente cosas que evolucionar y cosas que mejorar, pero bueno, están en ese sentido pues como ya muy curtidos en todo lo que se nos viene, ¿no? Simplemente queríamos poner un par de ejemplos de que la realidad también se puede de alguna forma acoplar en pequeñas y en grandes organizaciones, ¿no? Y aquí teníamos otra tercera y última pregunta, con el mismo enlace que vimos anteriormente. Entonces, pues hacemos un poquito esta tercera pregunta, que se apoya hemos buscado como 5 parámetros. Si os atrevéis a definir en qué medida pensáis que vuestra organización está preparada para el 2025, en qué medida pensáis que ya estamos más o menos, o que ya estáis en cada organización más o menos en orden para afrontar ese 2025 que parece que se nos viene encima, ¿no? Tenéis que calibrar de 1 a 5 en cada uno de estos 5 parámetros.
Vale, o sea, de 1 que es poco preparada a 5 que está perfectamente preparada, se ve que, digamos, están los puntos 2, 3 y 4 como los más, el 2 y el 3, las personas y la estructura, como que está poco preparado. Hay un recorrido que está como a la mitad. Y ahí ya, esto ya, como digo yo, las carreras de caballos. Parece ser que de los que están más preparados está relacionada con el propósito, valores y estrategia. Pero vamos, todos ellos se ve que tienen un amplio recorrido, porque más o menos la media se ve que está sobre el 3 sobre 5 más o menos. Es decir, que por lo menos en general se ve que hay un amplio grado a desarrollar en las 5 capas, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Bueno, pues esta es otra forma de ver, de cómo vemos la realidad, ¿no? Yo creo que en la parte de personas, colaboración, hay un margen bueno para la mejora y bueno, pues parece razonable. Muy bien, pues seguimos y ya estamos cerquita de terminar para que podamos charlar, terminar un poco la exposición nuestra. Bueno, pues esta exposición nuestra el viene a ser, hoy vamos a hacer una cosa muy light, haremos un webinar monográfico sobre ello, de lo que hemos denominado como programa Impacto 2025, que en realidad es cómo aterrizar, cómo empezar una organización poco a poco a trabajar en ella, ¿no? Entonces, si veis de fondo, tenemos los 4 grandes componentes, puntos que hemos visto antes, la mirada exterior, la mirada interior, la evolución organizacional y la sostenibilidad, y lo que hemos diseñado es una manera de seguir este proceso, primero con un taller, estamos hablando de un taller que será de unas 10-12 horas, para cambiar la mirada hacia qué cosas tenemos que aprender a observar en nuestra organización, cambiar nuestra perspectiva de lineal sistémica, entender, tener sensibilidad a otros aspectos que muchas veces no pasan hasta desapercibidos. Y este taller lo que da paso es a una figura de prediagnóstico donde analizamos en este prediagnóstico estas 2 miradas, la exterior y la interior, cómo observamos el mundo y cómo observamos nuestra organización. De este prediagnóstico suele salir un informe y ese informe es el que nos da una cierta capacidad de decisión. Esa capacidad de decisión puede ir o bien hacia un proceso de acompañamiento, pues sí tengo claro que aquí tengo estos síntomas y me gustaría empezar a actuar sobre esta parte y esta parte y esta parte, que ya de este prediagnóstico vamos a haber delimitado pues los dolores más importantes de la organización, posibles palancas de acción y demás. Y luego hay una cosa que también vamos a arrancar, es un ecosistema colaborativo. Es decir, partimos de la idea de que está bien el tener la colaboración dentro, pero que cada vez el mundo va a ser más interconectado e interdependiente. Entonces va a ser difícil vivir en un mundo donde no colabores, donde no te conectes, donde no cooperes con otras organizaciones. Y una forma de hacerlo es, lo hemos probado en unas ocasiones y funciona bastante bien, hacer un espacio donde organizaciones diferentes se junten y puedan pues debatir de sus problemas, plantear sus casos, vivir sus experiencias, hacer incluso proyectos compartidos, ¿no? Entonces, este es un poco el programa Impacto 2025, tiene estos 4 grandes componentes. No voy a meterme en mucho detalle, pero simplemente por haceros una rápida referencia, lo que se pretende es en ese taller es abrir la mirada, bueno, pues comprender qué marcos mentales necesitamos para empezar a ver las organizaciones que están viniendo, cómo empezamos ya también a entender la importancia de personas y relaciones que son las auténticas habilitadoras de cualquier cambio, cómo para gestionar complejidad e incertidumbre tenemos que empezar a trabajar desde herramientas sistémicas, cómo tenemos que conocer otras topologías y prácticas organizacionales que van fluyendo y existiendo hoy día, que puede ser de interés para nuestra organización, empezar también a hacer prácticas básicas en el propio taller de colaboración, lo hacemos de una manera gradual, y luego también el clarificar, hoy día si algo ocurre es que hay muchísimo ruido en todo este mundo, hay centenares de propuestas, de ideas, de metodologías, de modelos, de herramientas, entonces tratar de clarificar un poco, separar el trigo de la paja de todo esto. Ese es el objetivo de este taller, que es un taller
de introducción en orden de 3, 4 sesiones, 10, 12 horas. El prediagnóstico, como ya hemos comentado, lo que trata es de analizar de forma integral la organización y ver cómo estamos en esas zonas de equilibrio, ¿no? En qué medida estamos preparados para poder evolucionar de una manera sostenible. Objetivos, pues lo mismo, el calibrar mi organización en una visión sistémica, el identificar posibles disfunciones y dolores de la misma, también las fortalezas, posibles palancas de cambio y calibrar esas zonas de equilibrio de cómo tengo mi organización. Desde ese punto ya podré tomar una decisión, o no tomarla, de iniciar un proceso de acompañamiento para, de alguna manera, empezar a trabajar dentro de mi organización. Nosotros aquí tenemos una serie de servicios destinados a todo este tipo de posibles realidades que se hablan del diagnóstico, ¿no? Desde la parte de talentos, trabajar en nuevos modelos colaborativos, trabajar en toda la evolución cultural de la organización, equipos directivos, identificar y activar ecosistemas, nuevos perfiles, etcétera, ¿no? Y el último paso sería el ecosistema colaborativo. Básicamente, su pretensión es interconectar y experimentar lo que vale la posibilidad de poder estar conectadas diferentes organizaciones que en principio pueden tener diferentes objetivos y diferentes necesidades, pero que comparten muchas cosas en común. Y en esas cosas en común, propósitos, intereses, de ahí pueden salir pues, muchas posibilidades de conexión, de aprender a pensar juntos, que es algo que nuestro pensamiento lineal en principio no favorece, compartir las realidades, en fin, experimentar y cambiar e intercambiar otras formas de hacer. Este es un poco el proceso que planteamos y que profundizaremos un poquito más adelante, pero de alguna manera yo aquí me gustaría callarme y abrir un espacio conversacional, porque creo que hasta ahora hemos hablado solamente nosotros y nos gustaría escucharos a vosotros también. ¿Os parece? La propuesta, simplemente retomando lo que nos ha estado contando Pedro, es la propuesta que hacemos. Tiene 4 partes, como hemos dicho, que tienen una significancia importante y tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando antes en cuanto a con qué necesidades y con qué dificultades nos vamos a encontrar en el mundo que viene, ¿no? O en el que ya estamos. Por una parte, es necesario un momento de reflexión, de parada. El momento actual lo requiere. Eso sería esa mirada que comentaba Pedro hacia afuera y esa mirada hacia adentro para ver con qué contamos para llevar a cabo este proceso de cambio en el que estamos inmersos en general. Una segunda parte tendría que ver con ese proceso de acompañamiento, teniendo en cuenta todo eso que habéis estado comentando vosotros, ¿no? Teniendo en cuenta mucho a esas personas y a esos modelos de relación desde la colaboración, eso que nosotros hemos denominado proceso de innovación colaborativa. Y una cuarta fase tendría que ver con generar ese ecosistema colaborativo que haga que esa parte de cambio de marco mental pues se pueda poner en aterrizaje junto con otros, ¿no? Estamos en momento de crear con otros desde ese lugar de la colaboración. Desde este lugar abrimos ahora, como dice Pedro, este espacio conversacional y os proponemos, pues bueno, quizá una pequeña ronda para hacer una apuesta en común de qué nos sugiere esto, qué nos evoca, qué necesitaríamos, qué más, ¿no? ¿Qué más con esto? Si os parece, iniciamos esta pequeña ronda de conversación, así voy nominando y así vamos un poco poniendo voz cada uno de nosotros a esto que estamos comentando. ¿Os parece? Pues Marco, por ejemplo, empezamos por ti, que te tengo aquí el primero. Bienvenido, Marco. Hola, muchas gracias. No sé por qué pensé que iba a ser el primero en entrar. ¡Oh, qué buena intención! Oh, bien, muchísimas gracias. Tratando de hacer un poco de análisis, entendiendo la propuesta, entiendo que esto va vinculado hacia el factor humano, ¿no? Nosotros acá somos una asociación civil, estamos relacionados con todos los temas que es evaluación de la conformidad en México, y tenemos, bueno, también oficinas de representación en Washington, China, Colombia y algunas otras ciudades aquí en México. Actualmente estoy en Monterrey, nuestra base está en Ciudad de México. Y bueno, dentro de los factores que nos hemos encontrado, pues precisamente es este tema de
la pandemia, ¿no? Les mencionaba por ahí en las preguntas el tema de la digitalización, que afortunadamente para nosotros, al ser nosotros uno de los organismos de certificación de producto y pruebas de laboratorio más grande de México, pues ya veníamos preparándonos para este tipo no para este tipo de situaciones, sino para ofrecer un mejor servicio de cara al cliente, el poder darles una mejor experiencia del servicio, que es lo que estamos buscando. Entonces ya estábamos un poco preparados con los temas de dar la atención al cliente de manera digital, ¿no? Ya con algunos servicios, entonces nada más tuvimos que hacer algunas adecuaciones, más sin embargo también estamos seguros y ya estamos trabajando en ello, que lo que viene, lo nuevo es la era digital. Entonces ya estamos trabajando en CRMs, diferentes sistemas de ventas, para ir contactos que tengamos no perderlos, ir teniéndolos en el CRM, dar una mejor seguimiento a algunas necesidades o contactos que hayamos obtenido. En ese sentido estamos avanzando, tenemos ya algo presupuestado. El tema, como mencionaba, lo veo vinculado al factor humano, y pues ahí es algo también que veo una área de oportunidad de cómo cambiarle el chip a la gente para poder dar ahora el servicio por este medio, ¿no? Y que no se vea menguado por temas de que algunos los tenemos en sus casas haciendo teletrabajo, se le llama ahora en México a este sistema, algunos en híbrido, otros totalmente en su casa. Entonces, el reto que veo por ahí es principalmente el cómo no perder esa identidad con la empresa, con la gente que está trabajando fuera, y bueno, el poder también, sin ser invasivos, saber que sí están trabajando realmente. Ese es el reto que le veo yo, y también por ahí comentaba, digo, somos una empresa de certificación, sistemas de gestión, equipos y aparatos electrodomésticos, etcétera. Y bueno, cada vez también están viniendo a México entidades más grandes que nosotros, por supuesto, como Puro Veritas, gente como UL, Tube, entre otros, ¿no? Entonces esos son los retos que visualizamos nosotros, y principalmente pues no sé si decirlo, paradigma de no tener la costumbre de trabajar vía remota. Ok, Marco, gracias. Retomamos un poco tus ideas de cómo hacemos con ese factor humano y con ese sentir de pertenencia. También nosotros propiciamos y evocamos en esto que comentaba Pedro lo que es la parte de la innovación colaborativa, que también abundaremos en ello. Antonio, por ejemplo, ¿tú cómo ves todo esto? ¿Cómo ves esto que acabamos de plantear? ¿Cómo ves las necesidades que se vislumbran? ¿Cómo ves tú en tu entorno, en tu mundo, cómo todo esto podría tener cabida? Y buenas tardes a todos nuevamente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, lo que yo estoy observando desde mi perspectiva y de mi enfoque, que estoy viendo la importancia de atender a lo que es la pequeña y mediana empresa, donde es más fácil integrar procesos, pero sobre todo crear espacios de colaboración, que es lo que veo en la propuesta que hay. Porque la gran empresa todavía sigue con el viejo modelo y que cuesta mucho trabajo impactar. Y que esta nueva visión o este nuevo enfoque que está despertando en la organización a nivel pues, mundial, obviamente, que es lo que estamos viendo, es importante que lo enfoquemos en pequeños grupos, pequeñas células, para que de esa manera vaya poco a poco conectando con todo el ecosistema global, pues. Y sabemos, pues, que en esta labor, y mucho he escuchado, pues, es una especie de evangelización, pues, que es algo mucho de abrir paso, de inspirar, y que las personas que estamos queriendo implementar este tipo de procesos deben de tener una especie de resiliencia muy importante para los retos que se afrontan, porque ahorita las barreras, en este momento yo las veo fuertes, no indestructibles, pero sí fuertes. Entonces, implica como
como esa parte, bueno, aquí mi abuela cocinaba el frijol y el frijol primero lo remojaba hasta que quedara blandito y después se cocía. Entonces, como que la labor ahorita que tenemos nosotros como agentes de este proceso es hacer acciones que permitan remojar o remover o preparar la tierra, por así decirlo, para que después de un tiempo no tan corto y quizá mediano o quizá un poco más, podamos empezar a ver frutos, como los que hemos visto ya en algunas organizaciones, con el tema de las organizaciones TIL, que han aparecido pero que son esporádicas, que no están invadiendo, que no se está contagiando y que aún viendo resultados, las empresas con el viejo sistema les cuesta trabajo, o sea, aún viendo no creen, pues, no sé si me explique. Entonces, creo que esta parte es importante que este tema sí se refuerce porque a un momento dado las empresas que están en el viejo modelo va a llegar un momento que tengan que cambiarlo y les va a costar un trabajo y quizá van a resquebrajarse. Okay. Entonces, un compromiso que tenemos como agentes de mejora de las organizaciones y sobre todo pues de las personas en las organizaciones es importante porque va a haber yo lo veo pues en la medida que sea más rígido las defensas contra este nuevo modelo van a tener problemas muy fuertes a futuro y van a tronar como Kodak, por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba Pedro. Entonces va a haber empresas que van a tronar así por no quererse alinear. Nuestra preocupación como agentes en este proceso de cambio es estar como insistiendo y localizando a través de estos foros que me parecen muy buenos, localizando ese tipo de personas que tengan como la sensibilidad para empezar. Okay. Porque es como lanzar la red y pues en la red no todos son los pescados que se deben de ser accesibles para el consumo. Hay pescados chicos que hay que dejarlos vivir, hay pescados grandes que ya no funcionan, ¿me explico? O sea, como que... Ok, Antonio, abundas un poco en esa necesidad de que podamos desde esa inspiración, ¿no? Ablandar, ¿no? Ayudar a hacer ese cambio de mentalidad. De acuerdo, muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos un poco con los compañeros. Sí que os voy a pedir que hagamos intervenciones cortitas porque tenemos muy poquito espacio de tiempo y sí que me gustaría escuchar la voz de todos, ¿sí? Adrián, por ejemplo, ¿cómo ves tú esto de una manera, quizá en este pequeñito espacio que tenemos, sintética? ¿Cómo ves esto, Adrián? Muy importante e interesante el tema de la mentalidad, ¿no? Que es lo que al final de cuentas sucedió con este tema de la pandemia, cambiar todo hacia las personas más hacia las organizaciones, ¿no? El tema del pensamiento del diseñador y desde mi base, que es la gestión de recurso humano, utilizar estos nuevos modelos de la experiencia del usuario o del cliente desde recursos humanos, ¿no? Como más poner en ese foco, que ese es donde yo veo y obviamente pues todo el desarrollo y el cambio de la mentalidad. Ok, muchísimas gracias, Adrián. Toño, bienvenido. Creo que tú te has adherido al final ya de la presentación. Te saludamos y si te parece pasamos aquí a los compañeros que han podido estar en la presentación. En todo caso retomamos un poquito, si nos da tiempo, un poquito más tarde. Ya tendríamos que centrarte también un poco en la conversación. Gracias. Toño, muy buenas. Toño. Hay dos Toños, Carmen. Toño Padilla. Perdón, saludaba a Toño Elmes y iba ahora a Toño Padilla. ¿Cómo lo ves tú, Toño? Muchas gracias. Pues yo celebro estos espacios para conversar y compartir y porque generan esperanzas. Creo que coincidimos en la dificultad de los marcos mentales en las organizaciones. O sea, el paradigma mecanicista está instalado y traemos una inercia y a pesar de que nos damos cuenta que el mundo está cambiando y que ya no responde a las necesidades profundas del ser humano, queremos como transformar a las empresas desde el marco mecanicista. Entonces, estos espacios para detenernos, reflexionar, preguntarnos, interiorizar, hacer ejercicio de discernimiento conjunto, creo que nos ayudan a entender, a buscar caminos o a empezar a andar
y ver cómo nos está yendo en estos caminos. Entonces, para mí, yo celebro estos espacios, es esperanzador, pero sí veo el gran reto de que la mayoría de las personas y de las organizaciones están instaladas en el marco mecanicista y tenemos que buscar más caminos. Agradezco que compartan su experiencia, pero tenemos que seguir conversando, discutiendo, discerniendo y creciendo juntos. Pues. Muchísimas gracias. Ahí está también el aporte, ¿no? Esa faceta de colaboración para abrir ese futuro emergente entre todos. Gracias, Toño. Jacobo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Vámonos a ser muy puntuales, ¿no? Obviamente me parece excelente también este espacio. No hay que dejar de aprovecharlo cada vez que se pueda. Y mi comentario, pues realmente estamos tratando de cambiar la manera de hacer las cosas para innovar de manera constante, como un hábito. Pero esto obviamente sí, como escuchábamos, los marcos mentales, las creencias están instaladas. Es algo que muy difícilmente cambia de manera rápida. Tenemos que lograr una migración a este modelo de innovación colaborativa que se me hace padrísimo, padrísimo. Y si recordamos cuando empezó Research and Development, investigación y desarrollo, se instaló como un departamento lateral, es decir, dentro de la empresa, pero estaba constantemente tratando de cambiar cosas, aunque fuera a nivel tecnológico. Generalmente, pues obviamente las empresas tecnológicas era su base para innovar, ¿no? Yo creo que sería importante contemplar tanto la creación de un área, de un departamento, puede ser interno o puede ser externo o ambos, son una colaboración. Y en la parte externa hablar de talleres, hablar de consultoría, hablar de asesores. ¿Para qué? Tenemos que cambiar hábitos, tenemos que atraer hacia este modelo y ahí vamos a tener que tocar cosas como colaboración de equipos e inteligencia artificial. A mí me parece que este espacio nos permite sumar, aportar y pues en este momento sembrar para poder cosechar después. Muchísimas gracias, Jacobo, por tu aporte. Emilio, buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú, Emilio? ¿Cómo has estado viendo la presentación que tienes que poner el micro, Emilio. Esto es. Ahora ya me escucháis. Vale. Pues, ¿Qué te pareció el modelo que presentábamos de Impacto 2025, teniendo en cuenta todos los ingredientes, además, que están comentando aquí todos los compañeros, porque están incluidos? Voy tomando notas, van quitando cosas que ibas a decir. Al final, a mí me parece que es el futuro, no puede ser de otra manera. Es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Una colaboración sin perder nuestro interior, ¿no? Vamos a colaborar dando lo mejor de nosotros, con altruismo, con una empatía, una aceptación de lo que yo voy a dar al otro, aceptarme a mí para poder aceptar al otro. Y luego hay un peligro que yo veo que en el área de la digitalización hay un peligro que es la despersonalización. La digitalizamos tanto, por ejemplo, de la banca y demás, ¿no? Me llega a dar un poco de cosa pensar que podemos llegar a lo que ha pasado en la banca española, en otros sitios donde tanta digitalización, pero los papeles, lo que conseguimos es que despersonalizamos, nos olvidamos de un núcleo de personas. Avanzamos tan deprisa que dejamos atrás a la gente. Pues tenemos que aceptarnos tal y como somos para ver que tenemos que avanzar a distintas velocidades, pero siempre como una oruga. La oruga que no es una rueda, es una oruga que siempre lleva al que está detrás, también lo lleva. Tarda un poquito más, pero la oruga es más larga que una rueda, ¿no? No tenemos que avanzar con ruedas, sino con oruga. Y entiendo, el concepto de la oruga es todo es un conjunto total y va girando y es un todo. Y por lo demás, pues oye, estoy encantado con vuestra charla. Lo siento. Muchas gracias, Emilio. Pues bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Monse, ¿quieres comentar alguna cosita? Aquí los compañeros también, como hemos presentado el modelo aquí en conjunto, ya creo que hemos hablado suficiente por vía de Pedro. Monse, no sé si quieres comentar también alguna cosa. Nada, no, que entramos en la era de la colaboración, que es imprescindible, que efectivamente coincido con todos los compañeros que han dicho que el cambio de los modelos mentales es necesario. Y también traigo, que seguro que vosotros lo habéis dicho, que llegado un poco tarde,
lo siento. Traigo un tema interesante que además es muy de Carmen, ¿no? Ese desde dónde operamos, ¿no? Ese trabajar desde dónde estamos operando, y desde dónde estamos operando significa que para cambiar las conciencias de las organizaciones tenemos que cambiar la conciencia de las personas, ¿no? Y operar desde otro sitio. Entonces, esos espacios, crear espacios donde se pueda reflexionar, donde se pueda hablar, donde se pueda trabajar desde otra manera, ¿no? Y luego, fundamental, y es todo lo que hemos aprendido todos, es que tenemos que migrar desde el miedo a la confianza, ¿no? Y hacer organizaciones basadas en la confianza, ¿no? Entonces, claro, la aportación que hace este modelo es impresionante y es brutal. Entonces, no quiero decir nada más, que encima que he llegado tarde. Mil gracias, Montse, y encantadísimos de verte. Sí. Pues compañeros, no sé, estamos en hora, no sé si os parece que Pedro... Nos queda, Carmen, un poco comentar lo del si nos ayudáis. Os hemos preparado una pequeña encuesta por si nos ayudáis con un poquito de información sobre si os pensáis que este modelo es interesante. Os vamos a pasar el link, no ahora, para que lo hagáis cuando podáis. Y si nos contáis cosas, cuantas más cosas nos contéis mejor, aunque hemos pretendido no hacer muchas preguntas para que no sea una encuesta agobiante, una encuesta de prácticamente media docena de preguntas, no mucho más, pero nos ayuda mucho si nos dais feedback y nos añadís cosas y nos añadís información, ¿eh? Entonces, ahora, bueno, si queréis, ¿lo tenéis, compañeros, en el chat para poner? Pepa lo acaba de pasar, ¿sí? Vale, pues simplemente comparto para que tengáis un poco nada más que esto. A ver, lo que teníamos era esto, es esta encuesta, que es Impacto 2025, donde os hacemos, ya os comentamos, aquí tenéis, aquí tenéis también abajo el link, pero bueno, ya lo habéis pasado y también lo tenéis aquí en la documentación que os vamos a enviar. Como sabéis, siempre enviamos la documentación a posteriori. Y bueno, también lo mismo, que si queréis más información, si queréis estar al día, registraros en la plataforma para que os vayan llegando las newsletters de toda la información periódica, si queréis irnos por LinkedIn, por YouTube, porque esa idea de colaborar y estar conectados nos parece que es fundamental, ¿no? Y yo querría hacer solamente 2 o 3 reflexiones muy rápidas. Una, creo que es menos complicado de lo que puede parecer, empezando de a poquitos. Es decir, todos estos cambios no pueden ser brutalmente hechos de golpe, pero nosotros estamos haciendo en organizaciones pequeñas intervenciones que casi sin montar ruido hacen que la gente empiece a cambiar de forma de hacer. Simplemente haciendo que colaboren de otra forma. Lo mismo cuando empezamos a interconectarnos organizaciones con otras, el proceso es brutal. Y no estás haciendo grandes cosas, simplemente la gente está empezando a ver que se puede trabajar de otras maneras y otras formas, ¿no? O sea, que tampoco, no magnifiquemos que este cambio de lo vertical, horizontal es brutal. Sí, es un proceso, hay que trabajarlo, tiene su tiempo, hay que hacer cambios de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad solamente va a venir de la práctica, de ir practicando cosas para que poco a poco se vaya de alguna manera. En fin, esa frase que ha comentado Antonio del remojo, aquí el poner a remojo las cosas, ¿no? El que se vayan ya ablandando y que vayamos estando más receptivos, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y luego también que vamos a hacer algún webinar más para seguir profundizando un poco en este aspecto y quizá también para dar más espacio, a lo mejor incluso hasta dedicar un poquito más de tiempo para dar más espacio a la conversación, que hoy ha sido un espacio muy cortito. Y yo por mi parte nada más. No sé, compañeros y compañeras, si tenéis alguna cosilla más. Pues lo dicho, invitaros a los próximos espacios para seguir conversando y abriendo esta posibilidad también de trasladar, ¿no? esta nueva mentalidad hacia nuestras organizaciones y bueno, colaborar en conjunto para cualquier cosa que necesitéis. También nos tenéis aquí a vuestro abasto, ¿sí? Y agradeceros que os hayáis asomado a esta ventana y que podamos compartir estos puntos en común que nos están ayudando a llegar a las organizaciones y cambiar ese estado de conciencia para llevarnos, pues oye, a una velocidad pausada pero continua, a un marco más abierto. A lo mejor no hostil, pero mucho más abierto que el que tenemos ahora, que facilitará mucho las cosas, porque estarán las personas tomando el protagonismo que deben y que realmente tienen las organizaciones. Y una cosita rápida, Pepa, que se me ha pasado. Me ha encantado la metáfora, Emilio, de la oruga versus rueda.
Es sistémico, es una metáfora sistémica, absolutamente. Te la compro y me la quedo. Bueno, pues hasta la próxima. Encantados, como decimos, y nos vemos en siguientes espacios. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Gracias, bye. Buenas tardes, gracias. Adiós.